Es miércoles 20 de mayo, son las 3:18 y vamos a empezar con las actividades. Lo primero que quería empezar a revisar era rápido terminar con la parte del Telegram. Entonces, acuérdense que estábamos viendo qué era lo de normalidad. Ujú. Aquí está. Eh, Vamos a hacer esto un poco más pequeño. Ujú. Les voy a poner un ejemplo. Entonces, ya habíamos visto qué era la normalidad, cómo era la distribución normal, se comportaba de esta forma, cómo se pueden distribuir los datos respecto al valor medio en la distribución normal. Ujú. Más ejemplos de distribución normal. Vimos cómo graficar en R una distribución normal, dibujando también la línea del polígono. Ujú. Vemos cómo es el gráfico de dispersión de una distribución normal. Los datos están agrupados respecto al valor medio y las desviaciones estándar no rebasan. Pues sí, los datos, el 99.7% de los datos está aproximadamente a 3 desviaciones estándar respecto al valor medio, ¿no? Entonces, vamos a regresar. Aquí está, ok. Participantes, ok. Y veíamos cómo era una asimetría positiva. Asimetría positiva, recuerden cuando tenemos un gráfico así, el valor de nuestra asimetría es mayor a 0. Ujú. Regresamos. Así graficábamos una asimetría positiva junto con el polígono. Ujú. Vemos el gráfico de dispersión de la asimetría positiva. Ujú. Todos los valores están más allá del 0. Ujú. Sin embargo, se agrupan alrededor de la media, que es 10. Ujú. Pero aquí ya tenemos min, con min sacamos la mediana es 10, y la desviación estándar 4.4, aquí ya no aplica la regla empírica, igual en la simetría negativa. Uh-huh. A ver, aquí nos faltamos esta parte, datos que se pueden comportar como una simetría positiva, la distribución del ingreso de los hogares. Ajá. Entonces, asimetría negativa, sí, aquí veíamos cómo se graficaba, uh-huh, igual con su polígono, y vemos que en este caso todos los datos son negativos, ¿no? Pero también la media es 10 punto y algo, la mediana es 10, y mientras más se alejan, más se acercan al infinito, por así decir, por el lado negativo, eh, mm, menos, justo está la espera, participantes. Bueno, son menos, ¿no? Están agrupados más bien cerca del cero, ¿no? A ver, entonces vamos a bajar. Igual, datos que se pueden asemejar a una simetría negativa cuando es menor a 0. Entonces, las muertes en Australia, ¿no? Ya habíamos visto que la mayoría de las muertes se ubica entre el rango de mayor edad. Entonces, sigamos. Uh-huh. Como respecto a la kurtosis, es qué tan alta o qué tan baja, qué tan plana es la distribución. Uh-huh. En este caso, aquí vemos cómo graficar la kurtosis. Uh-huh. Bajamos un poco. Aquí está el polígono, ¿sí? Y vemos que ahora la distribución es bastante más diferente a como lo habíamos visto, ¿no? Se puede decir que los datos, incluso en las colas, están más dispersos, ¿sí? Entonces, aquí está para hacer anotación. Vamos a ver que tenemos unos datos aquí, otros datos aquí, pero bien, los podríamos agrupar así y los datos del centro, ¿no? O también los podríamos agrupar así, ajá, y así, y también así, ¿no? Y seguramente habría muchas formas más de agruparlos, ¿no? Por decir así, esto y otro acá, ajá, y podríamos hacer esto. Y si lo pensamos, ¿cuál es la forma correcta de agruparlos? Ajá. Desde ahí
nos empiezan a surgir preguntas. ¿Por qué empezamos a hablar ahorita de cómo se agrupan los valores? Porque vamos a poner un ejemplo de K-vecinos, ¿no? Ajá. K-vecinos, lo empiezo a mencionar, es el algoritmo de inteligencia artificial de los más conocidos, ajá, y uno de los más simples, ¿sí? Respecto a los valores de las medias, ajá, y a las desviaciones estándar, se agrupan los valores y se hacen clústeres, se les llaman, es decir, pequeños grupos. Y bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo, pero ¿por qué menciono esto? Porque no es el único, ajá, porque del análisis de los datos y de cómo se comportan, qué tipo de datos, también en teoría tendríamos que elegir el tipo de método que vamos a utilizar para agruparlos, ajá. Y también tenemos que pensar que no todos los datos que tenemos los vamos a tener que agrupar. De todos modos, la distribución de los datos nos habla de muchas cosas, porque un ejemplo aquí, ya habíamos dicho que los datos que están, por así decir, más separados del cero, anotación, vamos a admitir y vamos a no. Estos, como están tan alejados del valor medio, los llamamos datos atípicos outliers, ¿no? Entonces, de este tipo de cosas son de las que nos podemos dar cuenta cuando analizamos la distribución de nuestros datos. Entonces, vamos a bajar. ¿Cómo sería una kurtosis platicúrtica? Cuando la kurtosis es mayor a 3, tenemos una kurtosis leptocúrtica. Cuando tenemos una kurtosis platicúrtica, se dice que es porque la kurtosis es menor a 3. Ajá. Entonces, aquí tenemos una distribución binomial. Ajá. Entonces, ¿dónde está mi anotación? Aquí está. Y tenemos datos agrupados de este lado, datos agrupados de este lado. Ajá. Y en lo que vendría siendo la media, que la media va a ser 0, ajá, aquí, en realidad no tenemos tantos datos, bueno, no tenemos tantos datos en esa parte, ¿no? Entonces, nuestra kurtosis, ajá, al haber una meseta, al haber un valle más bien, lo que va a pasar es que el gráfico nos va a sugerir que nuestra distribución se comporta con una kurtosis platicúrtica. Ajá. Entonces, ¿cómo es la distribución en un gráfico de dispersión de datos que se comportan de una distribución platicúrtica? Son más o menos de esta forma. Vemos que están todavía más dispersos, ¿no? Podríamos hacer 3 grupos así, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo. Entonces vamos a cerrar y vamos a ver, bueno, aquí vemos un gráfico, leptocúrtica, mesocúrtica y platicúrtica, y vamos a ver datos con la base de datos iris. Ajá, entonces aquí lo que hacemos es con GEDIRIS, vemos los primeros 10 datos. No, ¿cuántos son? Los primeros 5. Con NRow vemos el número de renglones, 150. Iris es una de las bases de datos incluidas en R. Aquí tenemos un histograma de iris, con el mismo código de las demás gráficas. Iris, fijamos pétales, que es el largo del pétalo, probability igual a true, para hacer un gráfico de densidad, y abajo vamos a agregar la línea de densidad, que va a ser otra vez el polígono de frecuencias, ¿no? ¿Lo ven ahí? Esta, ¿cómo creen que sea su distribución? Platicúrtica, ¿no? Porque vemos que hay un valle, y que en realidad el valor medio se encontraría más o menos, a ver, pues lo tenemos, lo sacamos el valor medio. El valor medio lo tenemos, no lo sacamos. Pero sí podemos decir que está más o menos entre 3.5. La mediana, por otra parte, está más o menos por 4, 4.5 tal vez. Y vemos justamente que se agrupan, parece que se agrupan los valores, ¿no? Incluso en el histograma podemos ver que se agrupan más. Vamos a volver. A ver, borrar. De este lado y de este lado, ¿no? Entonces, podríamos pensar que existen 2 grupos de plantas, ¿no? Si de hecho vamos aquí, incluso eso parecería, que tenemos un grupo aquí y tenemos un grupo por acá, ¿no? Todos esos. ¿Eso por qué? Porque hasta ahorita no les he dado información de la base de datos Iris. Bueno, sí, lo pusimos hasta acá, ¿sí? Pero ¿qué incluye esta?
incluye el largo del pétalo, el largo del sépalo, el ancho del pétalo y el ancho del sépalo, junto con la especie. Aquí ustedes solo ven setosa. Entonces, con información incompleta podríamos pensar que solo hay una especie. Con el gráfico podríamos asumir que dada la dispersión existen dos especies, ¿no? Sin embargo, seguimos teniendo información incompleta. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en este gráfico de dispersión? La línea en medio. La línea en medio es el gráfico, es una regresión lineal. Ahora bien, dentro de los trabajos que ustedes están haciendo, hubo un compañero, vamos a ver, de hecho le dije que lo íbamos a revisar ahorita, que Soy nos yo. envió una base de datos con la que quería trabajar sobre coronavirus, y lo que él hizo, o él y sus compañeros hicieron, fue interpolar las funciones que se pueden asemejar al comportamiento de los datos. Entonces, ellos hicieron tres interpolaciones: la lineal, la exponencial, la potencial, la polinominal, y sacaron los promedios, ¿no? Tanto de casos confirmados como de casos de muertes, ¿no? El detalle con las interpolaciones es que es una buena forma de intentar asemejar. Son métodos numéricos para empezar. Es un poco diferente a la estadística. El detalle con esto es que no es el método más óptimo para hacer pronósticos, sí para hacer cálculos en otras, en matemáticas, por así decirlo, o en física, pero si vamos a utilizar pronósticos en específico en la econometría, lo que se usa, o lo óptimo, sería usar regresiones. En el caso particular, lo más semejante a lo que proponen sus compañeros sería hacer un modelo autorregresivo. Eh, ¿Cuál es el detalle con todas estas cuestiones? Eh, Nosotros vamos a ver en el R modelos lineales. Es la primera parte con lo que se inicia el análisis, bueno, la introducción a los pronósticos. ¿Por qué? Porque ustedes ya en econometría van a revisar justamente toda esta parte de tanto los supuestos de los modelos lineales como las diferentes tipos de regresión. Ahora, existe una cantidad infinita de regresiones y vamos a ver ejemplos de cómo, para empezar, otra vez, las regresiones son los métodos más efectivos o más adecuados para realizar pronósticos. ¿Con cuál vamos a empezar otra vez? Con la regresión lineal. De esto va el ejemplo de aquí arriba. Y los ejemplos que les quiero mostrar abajo van de qué cosa? De exponer tanto los k-vecinos, que viene siendo el algoritmo más simple de clustering. ¿Para qué? Para que vean cómo, de acuerdo a cómo segregamos los datos, podríamos tener diferentes posibles regresiones lineales. Y la otra también es mostrarle los métodos más sofisticados para hacer ya no pronósticos, sino pronósticos en tiempo real. En inglés, lo que hacemos, los modelos lineales se le llama forecasting. Ahora, los modelos en tiempo real, en inglés los denominan nowcasting. Ahora, ¿quiénes? Ustedes díganme, contéstenme tanto por el chat. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? ¿Quién es uno de los autores que ustedes más leen en microeconomía y en teoría económica? Es Hal Varian. Hal Varian es el economista en jefe de Google, y Hal Varian ha desarrollado, junto con otros autores, este es de Choi y Varian, varios algoritmos de inteligencia artificial, ya no de forecasting, sino de nowcasting, predicting the present with Google Trends. Entonces, los modelos que ustedes ven de este paper es de 2009, los modelos que ustedes ven de qué tanta gente hay en la calle ahorita en la pandemia del coronavirus tienen mucho que ver con los desarrollos de Hal Varian, de nowcasting. Bueno, tienen justo de este paper que es Predicting the Present with Google Trends, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Vamos a... Bueno, es uno de los ejemplos que les quiero poner. Me voy a regresar porque
¿qué es lo que habíamos visto aquí? Una regresión lineal. ¿Cómo se hizo este gráfico? Plot, entre paréntesis, iris, fijamos el petal width, que va a ser nuestro eje X, contra nuestro eje Y, que va a ser que va a ser petal X, ¿no? El largo del pétalo. Ahora, por acomodarlos así, cuando hacemos una función, f de X, que viene siendo Y. Entonces, X va a ser mi variable independiente y Y va a ser mi variable dependiente. Es decir, yo estoy afirmando que el largo del pétalo depende del ancho del pétalo. Cuando, bueno, plot, entre paréntesis, iris y petal width, coma iris petal X. ¿Y cómo hacemos cómo agregamos la regresión lineal, la línea de regresión lineal? Con appline, entre paréntesis, linear model, LM, entre paréntesis, petal X, que es la variable dependiente, el signito, como ese signito que tiene arriba la ñ, no sé cómo se llama, perdón, petal width, que viene siendo mi variable independiente, coma, iris, que vienen siendo los datos. Cerramos el paréntesis, coma, color, igual a, entre comillas, red, para que se vea en rojo, ¿no? Y cerramos el paréntesis, ¿no? Y asemejamos esta línea de regresión lineal. Entonces, podríamos decir que tenemos, en teoría, aquí está nuestra pendiente, y podríamos proyectar nuestra recta para saber qué tanto va a crecer bolígrafo, nuestras, el largo de nuestro pétalo respecto a el ancho de nuestro pétalo, ¿no? Entonces, eso lo ven ustedes como una tasa de cambio, una tasa marginal. Entonces, vamos a regresar. Ahora, esto es si el largo del pétalo depende del ancho del pétalo. Pero ¿qué tal si yo digo que el largo del pétalo depende del ancho del ancho del sépalo? El ancho del sépalo. Vemos que la gráfica de dispersión, para empezar, cambia y ya se pueden ver, bueno, que los datos se dispersan aún más. Entonces, para empezar, si nosotros hiciéramos clustering, probablemente diríamos que hay una recta de regresión que es así y hay otra que es recta de regresión que es así. Y es muy distinta a la que vemos así, la que vemos en rojo, ¿no? Entonces, cómo se distribuyen los datos nos ayuda. Si fuera el largo del sépalo respecto al largo del pétalo, el largo del pétalo respecto al largo del sépalo, los datos otra vez se dispersan de forma distinta. Y esto es si hacemos un modelo, esto tampoco lo vamos a ver, nosotros vamos a ver el modelo lineal simple con una sola variable. Este es un modelo, ven que tiene sepalex más sepalwidth más petal width. Esto es un modelo multivariado. Nosotros no vamos a ver un modelo multivariado porque ustedes tienen que ver eso en econometría, porque hacer modelos multivariados implica ya sobrepasar los 8 supuestos de la econometría. Entonces, los 10 supuestos de la econometría. Entonces, es algo que toma un curso completo ver, y es algo que no vamos a ver ahorita. Entonces, justo porque les digo esto, aquí tendríamos que interpretar esta tabla. Esta vendría siendo nuestra función. Aquí tenemos el valor de los coeficientes de los betas. Tendríamos que interpretar el valor estándar. La significancia, aquí se supone que todos son tienen significancia estadística, tienen una probabilidad de ocurrencia de 0.05%, de 5%. Y aquí están los errores, el R cuadrada y el R cuadrada ajustada, ¿no? Entonces, ver que el R cuadrada es 0.96, esto quiere decir que en teoría estaríamos interpretando el 96% de nuestros datos, con un modelo multivariado de esta forma, ¿no? Ahora, les digo, tendríamos que interpretar la información, pero como tenemos información completa, podemos saber que podemos hacer una gráfica de dispersión con plot, entre paréntesis, iris, petalex, color, igual a iris, species. Entonces, como hay 3 especies, voy a poner 3 colores. Y podemos ver entonces que los datos están agrupados en 3 grupos distintos. Entonces, está este grupo, borrar, este grupo, está este otro grupo, y está este otro grupo. Y si nosotros quisiéramos
realizar gráfica, ahorita no está respecto a ningún otra variable, está respecto al índice, podría ser respecto al tiempo, suponiendo. Si nosotros quisiéramos poder modelos lineales, las rectas serían diferentes seguramente para cada una de las variables, ¿no? Entonces, ver la distribución de los datos no es cosa trivial, porque eso influye mucho en cómo los vamos a analizar, y las medidas de tendencia central y esta inferencia estadística, este análisis de inferencia estadística es básico para cualquier pronóstico que ustedes deseen hacer. Ahora bien, ustedes con datos más dispersos, pues este es el ejemplo que les mandé. Lo que les mandaba era que se hacía una función, x es una secuencia de menos 5 a 3, de punto 1 en punto 1, f de x, o sea, y, es igual a x elevado al cubo más 5, muestra es igual a sample, la función sample hazme una muestra de f de x de tamaño 500, con reemplazo. Y de esa muestra hacemos un histograma. Histograma, entre paréntesis muestra, probability igual a true para hacer el gráfico de densidad, y abajo lines, entre paréntesis density, entre paréntesis muestra, cerramos paréntesis, el color red y el ancho de la línea 3, ¿no? Y lo vemos, y este es el gráfico de dispersión. Los que habíamos generado antes, se comportaban, en la kurtosis se comportaban todos muy simétricos, ¿no? Y este no, ya se puede ver fácil, que parece, ya es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo se distribuyen estos datos? De esta forma, ¿no? ¿Sí? Esto lo podemos hacer con plot muestra, ¿no? Ahora bien, si nosotros intentáramos hacer un gráfico, ¿ya dónde está mi anotación? Aquí está. Si nosotros intentáramos hacer una regresión lineal aquí, borra, sería virtualmente, sería muy difícil, ¿no? Tal vez pensaríamos que es así, ¿no? Pero estos datos van a estar muy lejos de mi regresión. Entonces, no sería lo mejor, no estaría analizando bien mi información. Ahora, ¿cómo nosotros podemos solventar ese problema usando inteligencia artificial? Utilizaríamos kvecinos. El objeto kvecinos, ¿qué dice? El objeto kvecinos es igual a la función kmins, entre paréntesis, el objeto muestra, coma 3, es decir, hazme 3 clústeres. Cerramos paréntesis, visualizamos kvecinos, y kvecinos es un clúster de tamaño 371, 49 y 80. Entonces, estas son los valores de la media de los clústeres, 6.8 menos 99 y menos 41. Y los datos los va a decidir quiénes son sus vecinos, siempre y cuando, más bien, analizando su desviación estándar. Entonces, va a clasificar a los datos respecto a la desviación estándar de esta media. Va a clasificarlos una o dos desviaciones estándar. El algoritmo, ahorita lo hace con 2, me parece, pero se puede personalizar. Todos los algoritmos se pueden modificar. Entonces, vamos a bajar y vamos a ver que a cada ID, más bien ahí nos va diciendo el número del clúster, ¿no? Por lo general, como son números decimales y son muy grandes, no nos los pone, pero por lo general nos pone el objeto, y abajo nos pone el clúster al que pertenece. Entonces vamos a bajar, y si nosotros ponemos plot muestra, plot, coma muestra, coma color, kvecinos, y fijamos la parte de clúster, aquí está el clúster, lo fijamos acá, ¿ya lo vieron? Con el signo de pesos. Ahora nos lo va a dibujar, nos lo va a separar en 3 colores, ¿no? Esto ya nos ayudaría de alguna u otra forma a poner tal vez una regresión lineal para cada uno de ellos, ¿no? Y nos ayuda a analizar los datos diferentes. Ahora, tiempo restante, 8 minutos. Qué bueno, si me da tiempo. ¿A qué voy con esto? Participantes. A ver bien. Esta es una infografía, rápida, sobre cómo la ciencia de datos nos ayuda a generar
segmentación de consumidores, y por lo tanto generar, en teoría, más ganancia, ¿no? Se puede utilizar para muchísimas cosas. Justo en lo que está pasando ahorita para el COVID, se puede utilizar para saber cuál es la población más vulnerable, ¿no? Entonces, aquí pueden ver en Apply Statistics, este libro lo tienen disponible en el Classroom. También se los mandé estas fotos por ¿cómo se llama? Por Telegram. Pueden ver que en el capítulo 4, página 47 a 56, tenemos más ejemplos de cómo dibujar la dispersión. Bueno, eso se los mandé por el Classroom, vamos a verlo qué día por acá. Aquí está, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden consultar más ejemplos de cómo graficar la dispersión. Este es un box plot, ese lo podemos explicar si quieren la próxima clase. Vamos a volver y quería mostrarles unas cosas. A veces, ¿qué es lo que quería también decir con el ejemplo de los datos de sus compañeros? Hay que intentar dejar también las cosas simples. Es muy importante, igual que si tienen dudas sobre sus datos o si tienen comentarios sobre qué quieren hacer, manden mensaje para poder intentar orientarlos. ¿Por qué? Porque otra vez las dudas que unos tengan pueden ayudar a que otros hagan mejor sus proyectos. Los que no tienen, no nos acompañan, no tienen voz, pueden tener voz a través de ustedes. Entonces, manténganlo simple. ¿Por qué? Porque con más a veces con menos a veces pueden hacer más. Para empezar, es importante que otra vez definan bien de qué va a ir su tema, empiecen a pensar cuál va a ser el título de su artículo, y también piensen que si es un artículo, tiene que ser breve. No les estoy pidiendo un trabajo de 30 páginas. ¿Eso qué implica? Que van a tener que ser concisos, y que van a tener que ser directos en lo que quieren hacer. Un ejemplo que les quiero poner, que ahorita se hizo de alguna u otra forma casi viral, es esta nota sobre información de actas de defunciones que no sé cómo, a las que tuvo acceso más bien Mexicanos contra la Corrupción, en las que se contabiliza que hay mayor número de muertes en la Ciudad de México relacionadas con COVID. Entonces, ¿cuál es el detalle? Proporcionan el código, de hecho, hasta acá, en la parte de abajo. Estos son los datos a los que ellos tienen acceso. Proporcionan el código y la base. Entonces está disponible en este enlace. Pero ¿cuál es el problema? Para empezar, el código tiene bastantes detalles, muchos detalles. Cuando hacemos código, necesariamente intentamos que sea pythoniano. ¿Qué es pythoniano? Simple. Y pythoniano también implica otras cosas, que sea legible. Es una forma de decir que tiene que escribirse el código, ¿no? Entonces, este código está escrito con mucho if, que son ciclos. Los loops no son tan recomendables en la programación funcional, o al menos en mi experiencia no son tan recomendables, porque muchas veces con los loops cometes errores. Y si no cerras un loop, dejas abierto el ciclo, entonces se repite, el programa no da. Entonces, no es recomendable, por sintaxis, tal vez lo mejor usar loops. Hay otros que dirán que sí, aquí usan un loops, ven el if-else, entonces seleccionan a todos los que tengan, no es el de acá, es el de acá, es el de acá. Aquí ven en el if-else, todos los que tengan el título el prefijo confi o posi, se les va a dar el 1, confirmado. Después ven otro if-else. Si no es así, van a ver que todos los que tengan el prefijo pro, posit, sospe y pb van a ser sospechosos, y los que no tengan nada van a escribirse como no especificados. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Para empezar, este código no se puede replicar, es un problema, y aquí lo que hacen es, vean, aquellas actas que no contuvieran una palabra asociada con sospechoso, probable o posible, se contabilizaron como casos confirmados. Entonces aquí vemos cómo justo hacen ese ejercicio con el código. Seleccionan todos los que sean tipo 3 y los cambian a tipo 1 confirmado, en tipo de confirmación. Entonces eso de primera mano quita
este, de alguna manera, no credibilidad, pero sí precisión al análisis que están haciendo. ¿Por qué? Porque otra vez los datos no se pueden, el ensayo no se puede replicar. Y esta es una gráfica que hacen 4, y pueden descargar el código, y el detalle está en que en 2 de estas gráficas hacen lo mismo, es decir, suman datos que no deberían sumar. Entonces, eso hace que dudes del código. El problema también con no poderlo aplicar es que no sabes tampoco cómo llegaron bien a sus conclusiones. Aquí está las actas de defunción. ¿Y por qué digo que a veces lo simple es mejor? Porque te puedes evitar todo ese problema y hacer una tabla de frecuencias. Ajá. Entonces vamos a ver rápido cómo es. Tienen edad, fecha, semana, mes, razón del fallecimiento y el número del acta. Entonces me voy a regresar rápido. ¿Por qué? Porque también se puede analizar esta información de forma simple, y si ustedes hacen una tabla de frecuencias de las palabras, entonces podemos ver que la palabra con más menciones dentro de la sección de razón viene siendo neumonía, la segunda respiratoria, la tercera es insuficiencia, la cuarta es COVID. Entonces, sí, se confirma la hipótesis de que probablemente hay una subestimación grande de datos de funciones asociadas a COVID. Ahora bien, este paper de Google ya lo habíamos visto, de Varian ya lo habíamos visto, es para predecir el presente, y aquí hay 3 formas, un paper que lo replica y explica las 3 formas de replicar un experimento. Entonces, hay 3 tipos de replicación. La primera es con los datos que proporciona el autor y con el código. Ajá. La segunda es con los datos que proporciona, no, más bien implementando la metodología descrita en el paper. Ajá. Y también usando pues tu creatividad para tú diseñar un análisis en torno al paper desarrollado. O el tercero más bien, que es el más robusto, vendría a intentar replicar las conclusiones del paper en otros estratos o posiblemente en otras economías. Ajá. Entonces les voy a pasar estos 2 papers para que los revisen. ¿Por qué? Porque lo importante ahorita es que ustedes intenten mantener simples sus investigaciones. Vamos a revisar rapidísimo algunos recursos que ustedes pueden usar para estos. Y tenemos bases de datos como la de Banxico, el Sistema de Información Económica, el GDP, la BEA, Bureau of Economic Analysis del Gobierno de Estados Unidos, el BIE, Banco de Información Económica, de INEGI, CIE de CENER, Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía, la BLS, Bureau of Labor Statistics. Tenemos también el portal de datos abiertos de la Ciudad de México y el Data Bank del Banco Mundial. Entonces, mándenme sus mensajes de sus temas, piensen en una base de datos en la que quieran, del tema que deseen, de las categorías que quieran, ya lo discutimos, e intenten que sea